Mírenlo. Ahí lo voy a dar otra vez. Acá uno está muy grande. ¿Okay? Salmo 125 dice: los que confían en Jehová Vamos a repetirlo más fuerte porque parece que usted todavía no cena. Para que de aquí se vaya derechito a comer lo que ya preparó y si no, lo que va a comprar. Amén. Amén. Dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Sino que permanece para Siempre. siempre. Yo quiero hablar de la confianza. Y fíjese cómo una palabra tan pequeña, no tan larga, pero con una sustancia que nos hace a nosotros entender el significado tan profundo de la confianza. Esa confianza es lo que el Señor, a través de su palabra, trata de que nosotros aprendamos en ella. Trata de que nosotros, y digo tratar es porque el hombre se ha determinado a no obedecer a Dios. El hombre se ha determinado a no hacer caso a Dios, ¿entiende? Se manejan en su propia prudencia, dicen por ahí, en sus propios conceptos, pensamientos. Ellos tienen su propio concepto de confianza, ¿entiendes? Todas las personas que trabajan en seguridad y todo eso, ellos contratan a esta clase de gente para que les den confianza de poder vivir a gusto, guardaespaldas, policías de seguridad, para que ellos estén al pendientes de que no les vaya a pasar nada, ¿entiendes? Sabemos que la violencia en este momento en el mundo ha ido creciendo y creciendo y creciendo, que ahora lo que falta mucho en este mundo es la palabra confianza, aunque a veces de una manera tan trillada y tan fácil de pronunciar usemos la palabra confianza. Yo confío en ti, usamos ese concepto, yo confío en ti, pero lo hablamos desde un término muy superficial, un término solamente por tradición, por conceptos de cariño, de aprecio, manejamos esa palabra. Pero la palabra confianza tiene un impacto mucho en el mundo espiritual. En el mundo espiritual tiene un impacto muy tremendo. ¿Por qué? Porque este verso que acabamos de leer del libro de los Salmos dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que dice, sino que permanecen para siempre. Okay. Aunque ejemplifica un asunto de un monte, la mayoría de nosotros que venimos de México, al monte le llamamos a los árboles, pero en esta ocasión el monte se estaba refiriendo a un pedazo de tierra inclinado donde iba a ser muy difícil que hubiera algo muy humano de poder moverlo, ¿entiendes? O sea, entonces, pero la Biblia lo describe como algo de fortaleza. Aquí describe la palabra confianza, fortaleza, amén. Así que quiero que se grabe, dile al que está a tu lado, recuerda esta palabra, fortaleza. Esa va a ser fundamentalmente en nuestra vida. La palabra fortaleza es la que nos da permanencia en todo lo que nosotros hemos creído. La fortaleza es la que nos determina a nosotros seguir caminando en lo que hemos creído. Por ejemplo, nosotros hemos creído que Jesucristo es nuestro Salvador, amén. Y como hemos creído en Él, entonces nuestra permanencia se encuentra en Él, porque cada vez que nosotros consumimos la palabra de Dios viene a fortalecer nuestros pensamientos, nuestras ligaduras con Él, y nuestro espíritu se mantiene firme para poder, aunque venga problema tras problema, circunstancia tras circunstancia, nosotros seguimos confiando en Él. Amén. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios. Muchos de nosotros hemos confiado en lo que dice las escrituras que leemos, ¿entiendes? En su palabra. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, amén. Entonces está hablando de los que creen en Él, están confiados en que todo lo que Él diga se va a cumplir, amén. Amén.
Por eso aquí hablar de cumplimiento es hablar de fortalecimiento. ¿Qué es lo que tenemos que fortalecer? Nuestra vida espiritual, nuestros pensamientos, nuestra permanencia. Escúcheme, tenemos que fortalecer nuestros pensamientos y nuestra permanencia. Amén. Amén. Mientras nosotros no fortalezcamos nuestra permanencia, entonces lo que dice la palabra de Dios, que vamos a hacer como ese trigo que es movido de un lado para otro. ¿Por qué? Porque no hay una permanencia, no hay una fortaleza en nuestra vida. La fortaleza en nuestra vida es lo que provoca la convicción de creer porque estamos aquí. Sí, amén. Es entender por qué yo estoy aquí. ¿Por qué vengo cada jueves, cada viernes? ¿Por qué aunque vengan o no venga la gente, yo tengo que estar aquí? Esa es la convicción, no es la emoción. Mira, la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo sé que todos nosotros tenemos circunstancias en nuestra vida, pero cuando tú entiendes que la convicción de tu espíritu es recibir una palabra, tú estás en el momento, en el kairos de Dios para recibir la palabra de Dios. Esa palabra que va a venir a fortalecer tu estructura emocional, tu estructura de falta de fe, tu estructura de falta de confianza. Esa palabra es la que va a ser la rema para que fortalezca el momento en el cual estás viviendo. Pero cuando nosotros no somos dependientes de la confianza de Dios, mucho menos esta rema de este verso, no puede ser el condimento exacto para nuestra vida. Por eso dice, los que confían en ¿quién? No está hablando del hombre, no está hablando del pastor, no está hablando de la iglesia, no está hablando de un congreso, no, está hablando de Jehová, de Hashem, está hablando aquí. Está hablando de Dios. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven. La palabra moverse, desde el término del punto de Dios, es algo inmovible. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve. Está hablando de estructura, de conceptos, de pensamientos, de dirección en nuestra vida. Eso es lo que está hablando en esta introducción. Por eso cuando nosotros vayamos a la palabra, a poder entender qué significa la palabra confianza, fíjate, yo encontré una definición en el diccionario que significa avanzar incluso cuando no ves todo el camino, creer en sus promesas y esperar que Él actúe en el momento. Amén. Esperar que Él actúe ¿en dónde? En el momento. Por eso dice la última parte, permanece ¿para qué? Para siempre. O sea, nuestra confianza en Dios siempre va a ser el recurso que nosotros necesitamos para que la solución llegue a nuestra vida. Aunque estemos pasando el momento, aunque nuestra carne nos esté tratando de insinuar que no sigamos confiando, nuestro espíritu, que tiene una permanencia en el Espíritu de Dios, en la palabra de Dios, en la asignación que Dios tiene para nuestra vida, siempre está hablando, permanece para siempre. ¿Por qué? Porque si yo permanezco para siempre, en el momento exacto, Dios actúa con nosotros. Amén. Hay personas que hemos pasado el evangelio por muchos años. Yo nací en el evangelio desde pequeño. Mi papá era pastor de la iglesia y pastor después en una temporada. Entonces nosotros todos nos llevaban a la iglesia, todos los domingos, todos los jueves, todos los días que hubiera, juntas de negocio, campañas que hoy no tienen nada que ver. Las reuniones de campañas que hoy tenemos era de 3 semanas, todos los días sin faltar. Nosotros nos dábamos cuenta qué hermanos venían a toda la campaña y qué hermanos nunca venían a la campaña, o tal vez venían una y decían, es que fui a la campaña, pero no, nunca fue. A veces ellos contaban una vez ya todas las 3 semanas. Hoy solamente he escuchado que a veces tenemos servicios de 3 días de campaña, entre comillas, congresos de 3 días, y ya le llamamos una campaña. Hoy tenemos actividad los jueves, discipulado los viernes, alabanza, oración, exhortación de la palabra, conocimiento de su palabra. Tenemos el domingo, una vez a cada 4 meses tenemos un evento los sábados.
La iglesia primitiva se reunía todos los días. ¿Por qué? Porque entendió que era confianza. La iglesia primera entendió que era depositar su confianza en Dios. Podemos leer el capítulo 2 del libro de los Hechos. Podemos leer todo el libro de los Hechos y nos damos cuenta que aunque la iglesia fue perseguida, ellos seguían confiando en Dios. Hoy nosotros viene una enfermedad y nos aporrea y ya no venimos a la iglesia. Hoy tenemos un problema y decimos, no, yo no busco de Dios. Y la iglesia primitiva los perseguían, los llevaban a circo romano, los azotaban, los mataban y los ultrajaban y todo. Hoy nosotros no podemos sacrificar nada, porque el concepto de confianza es muy diferente al concepto de confianza que la palabra de Dios dice para nuestra vida. La confianza dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve. Dígale que está a su lado, no te debes de mover ni por un lado ni para otro. ¿Sabes qué es lo que tienes que mover tú? Lo que tú tienes que mover es lo que tú sueltas. Escúchame, lo que tú tienes que mover es lo que tú sueltas. ¿Y sabes por qué no movemos nada? Porque no cargamos nada. Hay problemas en nuestro hogar, hay enfermedades en nuestra vida que han sido permitidos llegar a nuestra vida con el propósito que nuestra fe siga avanzando. ¿Ya entendió? Cosas que pasan en nuestra vida no es para que te caigas para atrás, es para que sigas avanzando. El problema de nosotros es que cuando no hay palabra en nuestro espíritu, viene el problema y lo primero que hacemos es huyo de aquí. Y huyiste y te moviste cuando la Biblia ha decretado en su palabra y ha declarado que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve. Venga lo que venga, ahí están parados. ¿Sabes por qué? Porque nuestra confianza no está en el hombre. Escúchame, la confianza nuestra no está en el hombre. Nuestra confianza está en Jehová de los ejércitos. Por eso su palabra dice en este verso, los que confían. Le está hablando a un grupo general, pero también a algunos de los que tal vez puedan estar entre el montón. Y yo le hablo en esta hora generalmente a usted, los que confían. Los que confían. Estamos hablando de hombres y mujeres que están en esta hora sentados aquí en este lugar. Están peleando por confiar en el concepto de Dios y no en el del hombre. El hombre siempre nos va a fallar. Hay gente que está teniendo problemas económicos y en vez de buscar de Dios, buscan a alguien que le solucione el problema. Pero nos olvidamos de venir a buscar a Dios primero. La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces le está hablando a la iglesia. La iglesia debe de tener dependencia siempre en Jehová, en todo momento. Porque la Biblia dice en el libro de Éxodo que tenemos un Dios celoso. Dile que está a tu lado. Dios se molesta cuando tú molestas a alguien que no es Dios. Por eso, yo decía ayer en el discipulado, entramos en un tema de los dones espirituales. Y le decía, no sucederá nada en la iglesia si nosotros seguimos pensando con todas nuestras telarañas de conceptos teológicos. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia ahora está tan viciada en todo lo que le enseñaron en el pasado, pero nunca entiende que la revelación de Dios es hoy. No sé si me entendió. Porque muchas veces en el pasado nosotros aprendimos algo, ¿entiendes? Pero aún en el presente se sigue reseteando la palabra. ¿Sí? Mire, usted puede ver planos del arquitecto. Y el arquitecto, cuando diseñó ese plano para armar ciertas cosas, cierto tiempo le dan una revisión al plano para hacerle ciertos cambios por herramienta, por dimensiones, por conceptos del diseñador de hacerlo mucho más mejor el trabajo. O sea, si los planos se rediseñan, se vuelven a estudiar para hacer cambios, lo mismo es en la palabra.
¿Entiende? Por eso dice su palabra en el libro de Hebreos, que su palabra nunca. ¿Ve por qué le hace falta leer la palabra de Dios? Porque dice nunca pasará. Pasarán los siglos, pero su palabra nunca pasará. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, empezamos a recibir, dígale, yo quiero recibir de Dios. No le está diciendo a la persona que está a su lado, usted le está diciendo a Dios, amén. Yo quiero recibir de Dios. Cada vez que yo vengo a la casa de Dios, escúcheme, cada vez que usted venga a la casa de Dios, venga con tres cosas. Número uno, la actitud de adorar a Dios. Amén. Número dos, la actitud de dar a Dios. Amén. Y la actitud de recibir de Dios. Amén. Entonces, si usted cumple con esos tres requisitos espirituales para poder venir a adorar a la casa de Dios, usted se va bendecido. Amén. Sí, amén. Pero si usted no está en ninguno de esos tres puntos, lógicamente que va a entrar y va a salir como llegó. Amén. Y siempre se va a estar viendo todos los demás. Mire, porque las cosas son dice la Biblia en el libro de Romanos, los que no son del Espíritu, miran las cosas que no son del Espíritu, las de la carne. Siempre están viendo las cosas de la carne. Siempre están viendo los errores de los demás, los errores de los demás, los errores de los demás. Pero los que son del Espíritu buscan las cosas que... ¿por qué? Porque ellos están centrados en la revelación presente de Dios. Amén. Ellos están recibiendo todo el tiempo lo nuevo que Dios tiene para su vida. Amén. Amén. Por eso, mira, hay conceptos que están obsoletos, que ya no son aplicables en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de trabajar. Y nosotros nos aferramos a no tener un cambio. Por eso cuando habla de confianza, lo primero que hace es que deposites tu confianza en Él y que Él dejes que Él haga el cambio en ti. Y al hacer el cambio en ti, te hace una nueva. Por eso la Biblia dice en el libro de Corintios capítulo 5 verso 17, dice que Él nos hizo nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas que... Pero hay muchos de nosotros que no queremos hacer el cambio. No queremos dejar que Dios opere en nuestra vida. Queremos seguir viviendo igual como cuando llegamos la primera vez a la iglesia. Cuando empezamos, nos aprendimos solo un verso y con ese verso queremos hacer una teología de doctrinal en la iglesia. Y no. Usted tiene que recibir la palabra de Dios. Usted tiene que renovarse todo el tiempo para que la palabra de Dios venga a ser una rema en su vida todo el tiempo. Por eso la Biblia en el libro de Romanos capítulo 12 verso 1 y 2 dice que debemos de renovar ¿qué? Nuestros pensamientos, porque la revisión en nuestra vida es bien fundamental. No es que yo así pienso y yo así creo, no, pero permíteme, el Señor te da la oportunidad de ser renovado todo el tiempo. Ayer pensaste mal, hoy es un nuevo día, amén. Y la oportunidad de Dios es de que tenga la oportunidad de cambiar el pensamiento. Ayer pecaste de esta manera, hoy el Señor te da la oportunidad a ya no volver a pecar. Sí, amén. Pero cuando nosotros no entendemos el proceso de confianza de Dios en la palabra, nosotros seguimos reincidiendo. Dile al que está a tu lado, ya no reincidas más. Quiero que, después de haber dicho esto, quiero que vayamos al mensaje. ¿Entienden? Quiero que vayamos al mensaje. Si usted viene con deseos de la palabra, va a recibir palabra. Amén. Pero si usted viene con ganas de dormirse, tranquilo, duérmase a gusto, que yo voy a predicar. ¿Entienden? A mí no me interesa si vienen 20, si vienen 2 o si vienen 1000. Yo voy a seguir predicando la palabra siempre. A mí no me intimida. Si ahora, antes me daba mucha vergüenza estar en esa cámara. Ahora quiero que la pongas ahí, ¿entienden? Porque si eso no quieren oír los de aquí, los de allá lo van a recibir. Amén. 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 Quiero que vayamos a una cita bíblica. Te dije al principio que este solamente era la plataforma a donde te quería llevar. Quiero que veamos el libro de San Juan, capítulo 2. San Juan, capítulo 2, verso 1 al 11. Libro de San Juan, capítulo 2, versos del 1 al 11. Voy a tratar de leerlo, voy a tratar de estar enfocado en la lectura para poder tratar de expresarme lo mejor posible.
Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 2, versos del 1 a 11. Dice: 3 días después, María, la madre de Jesús, fue a una boda en un pueblo llamado Caná, en la región de Galilea. Jesús y sus discípulos también habían sido, ¿qué dice? Invitados. Yo no sé cuánto les gustan las bodas. Sí, Amén. Amén. sí, les gustan las bodas, amén. Sí, amén. Es que de veras a veces siento que son muy raros ustedes, como que no les gusta la pachanga a ustedes. Por eso me atreví a preguntarles, porque como los miro muy angelitos aquí, muy celestiales, estos hombres no son normales. Durante la fiesta de boda se acabó el vino. Entonces María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le respondió: madre, ese no es mi asunto, ese no es mi problema. No me vengas a molestar, ¿no? Dice: aún no ha llegado, ¿qué dice? El momento de que yo les diga quién soy. Estamos hablando de revelación, amén. ¿Sí me está entendiendo? Este verso, esta parte del verso que acabamos de leer está hablando de revelación. Entonces, verso 5. Entonces María le dijo a las sirvientes: hagan todo lo que Jesús les diga. Y allí había 6 grandes tinajas para el agua, de las que usaban los judíos en sus ceremonias religiosas. En cada tinaja cabían 100 litros. Jesús le dijo a los sirvientes: llenen todas las aguas de esas tinajas. Y los sirvientes llenaron las tinajas hasta el borde. Luego Jesús le dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de las fiestas para que lo prueben. Así lo hicieron. El encargado de las fiestas probó el agua que había sido convertido en vino y se sorprendió porque no sabía de dónde había salido ese vino, pero los sirvientes sí lo sabían. Enseguida el encargado de la fiesta llamó ¿a quién? ¿A quién llamó? Al esposo, al novio. Verso 10, y le dijo: siempre se sirve primero el mejor vino y luego, cuando ya los invitados han bebido bastante, se sirve el vino corriente. Tú pues, en cambio, has dejado el mejor vino para el final. Jesús hizo esta primera señal en Caná de Galilea. Así empezó a mostrar el gran poder que tenía, y sus discípulos creyeron. ¿Sus discípulos creyeron? Ok. Quiero que nosotros entendamos. Te dije hace un momento, te describí un poquito del concepto de confianza, de lo que tú y yo tenemos que portar en el mundo espiritual, en nuestro espíritu, de cómo nosotros debemos de vivir, de cómo nos debemos desarrollar y cómo debemos de vivir. Alguien que dice ser cristiano, lo primero que tiene que vivir en su vida es confianza. Alguien que no tiene confianza en Dios, entonces no puede ponerse ese título tan grande de decir: yo soy un hijo de Dios. Por eso la palabra de Dios en esta parte la voy a tratar de dividir en 3 partes. La primera es los milagros, un milagro que se aceleró. Yo le quise titular esta parte: un milagro que se aceleró. ¿Por qué acelerar? Porque no era el tiempo. Él mismo dijo: Jesús, madre, eso no es el tiempo. Más sin embargo, la mujer vino, y hasta cierta manera le podemos describir que lo presionó para que sucediera algo. Amén. Sí. Amén. Yo quiero que nosotros entendamos, algo nos está enseñando en esta parte. Lo primero que debemos entender, aunque no era el tiempo de que Jesús se manifestara como hijo de Dios, haciendo todos los milagros, todas las reacciones que iban a suceder, aún en ese momento hubo una mujer que dijo: algo tiene que suceder aquí, algo tiene que suceder en este momento. Y esa mujer fue la mamá de Jesús. Que yo sé que muchos nuestros amigos católicos lo usan como un referente para decir: ves como la mamá tiene poder. No. Si nosotros somos neutralitos en esta parte, pudo ser cualquiera de ustedes. Amén. No, es que usted está dormido. Pudo ser cualquiera de ustedes el que en ese momento llegara con Jesús. Se acabó el vino, Jesús. Yo quiero que veamos algo. En la narrativa de esta historia, Jesús, la mamá de Jesús, María, conocía quién era. ¿Quién era Jesús? ¿Entiendes? Y como ella conocía quién era Jesús y sabía que en ese momento estaban en un problema los novios, porque déjame decirte que cuando hacían esta clase de bodas que no tienen nada que ver con nosotros los hispanos, que entre comillas decimos que somos bien parranderos, pero no, lo más que llegamos es una tornaboda y ya se termina. Amén. ¿Sí? Amén. Que ya ni se usan las tornabodas, parece, ¿entiendes?
Pero acá los judíos, ellos tienen una onda bien especial, ¿entiendes? Déjame describirte rápido, antes de seguir con la narrativa de la historia, del contexto histórico. Los cántaros, eso, las tinajas, no creas que eran algo así parecido como esto, ¿entiendes? No. Era algo de este tamaño grandote y bien anchotote, ¿entiendes? Que le cabían 100 litros de agua, ¿entiendes? ¿Te imaginas? O sea, y no dice que eran algo, no una, dos, eran varias. Por eso le dice, llenen todas las tinajas. Ayúdenme por favor a apagar eso. Llenen todas las tinajas. ¿Entiendes? Yo solamente quiero ponerle de contexto a usted en esta hora. Quiero que veamos el grado de confianza que esta mujer le dijo a Jesús. Hey, se terminó el vino. Yo no sé cuántos de ustedes a veces les encanta andar imitando un montón de gente en la vida secular, que nos olvidamos de imitar a alguien que nos viene a aportar algo para nosotros. Amén. María es digna de imitar, no de la persona, sino de la fe de ella. ¿Sí? Escúchenme, de la fe de ella. ¿Por qué? Porque María en ese momento sabía quién era Jesús y por tanto conocía lo que Jesús podía hacer. Amén. Tú y yo también conocemos a Jesús. Amén. Amén. Y sabemos lo que Jesús puede hacer, ¿verdad? Amén. Bueno, pues hoy te vengo a decir, es el tiempo que te aceleres. Amén. Es el tiempo que te muevas. ¿Por qué? Porque la palabra confianza se requiere avanzar, se requiere movimiento. Hay milagros que están ahí detenidos, pero no pasa nada porque no te estás moviendo. ¿Sabes por qué no te estás moviendo? Porque te pones como el girasol. ¿Será para mí? ¿No será para mí? ¿Será para mí? ¿No será para mí? Ahí estás todo romantizando con todo eso, cuando el Señor no te pregunta que te pongas a pensar, sino te pongas a actuar. Sí, amén. Eso es lo que hace la confianza. Y esta mujer en este preciso momento actuó, aceleró un milagro que tal vez no era el momento, que estaba fuera de tiempo, pero ella dijo, estoy cerca del que lo puede hacer. Sí, amén. Conozco quién puede sacarnos de este problema. Conozco quién es el único que al momento de decirle, sé que va a provocar un milagro en esta hora. Sí, amén. Y lo mismo estamos nosotros parados en este lugar que le llamamos iglesia, que le llamamos reunión, que no importa quién venga o no venga, nosotros tenemos una confianza que al momento de estar con el mero sabemos que Él va a solucionar todo lo que necesitamos. Por eso la palabra de Dios dice que esta mujer vino a acelerar un milagro. La pregunta que podemos hacer en este momento, directamente para la iglesia contemporánea, ¿qué milagro estás acelerando en tu vida? Yo creo que el mejor milagro que debemos acelerar es empezar a confiar en Él. Amén. Eso sería un milagro. ¿Sabe por qué? Porque nuestra vida está llena de tanta incredulidad que cuando decimos, ¿cuánto creen que nos vamos? Amén. Pero no hay movimiento. No hay movimiento. ¿Por qué? Porque el depender de Dios hay movimiento, hay aceleramiento. Sabemos, no estamos confiando en el pastor, estamos confiando en quien lo puede hacer, que se llama Jesucristo, que se llama Dios eterno. Amén. Amén. Por eso la palabra de Dios nos dice en esta primera parte, y quiero que veamos el verso 4. El verso 4, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido, ¿qué dice? Mi hora. Qué tremendo es poder nosotros estar cerca de Jesús y tener el grado de confianza de decirle, hey, ándale, ayúdame en eso. Mira, falta esto, ayúdanos, Jesús. Esta mujer tenía un grado de confianza. ¿Escuchó? Amén. Tenía un grado de confianza. Y como tenía un grado de confianza, podía acercarse delante de Jesús así libremente, sin ningún problema. Ah, pastor, pero es su mamá, pero tú eres su hijo. Amén. Amén. Él era su mamá físicamente y nosotros somos sus hijos espirituales. Amén. Amén. O sea, tenemos grado de confianza. Amén. Amén. No, usted no. Tenemos grado de confianza, ¿sí o no? Amén. Usted debe estar contento diciendo, hombre, yo tengo a Jesús, a Dios de mi lado. Tengo el grado de confianza. A la hora que yo sea, le toco y Él me abre. Amén. Por eso su palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú y yo no conocemos. ¿Por qué? Porque tenemos ese grado de confianza con Él. A la hora que usted quiera hablar con Él, usted puede hablar. Le toca la puerta y dice, quiero hablar contigo, Jesús. No es como yo, que usted ahora va a tener que hacer cita. No, con Jesús usted no hace cita. Amén.
Usted entra de voladita, toca la puerta y entra. Por eso la Biblia dice en el libro de Mateo que se rompió el velo para que usted y yo podamos entrar a su lugar santísimo, a su presencia, a su gloria, a la chequina de Jehová, al cabo de Dios. Pero cuando nosotros no sabemos utilizar eso, pues seguimos llorando, seguimos quebrantados por la necesidad y el problema que está embargando nuestra vida. O sea, lo que te vengo a decir en ti, en tus manos tienes el poder de acelerar un milagro para tu vida. Amén. Yo no quiero que me diga amén, yo quiero que lo haga. Sí, porque si yo aquí en la tierra estoy cansado de los amenes, imagínate, Dios dice, ay, estos cabezones, otra vez ese canto de amén, 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 pero siguen en el mismo lugar. Ahí están. Y te dije, la confianza es movimiento. Cuando dices amén, significa así sea. Entonces yo lo voy a hacer porque así va a ser. Amén. 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 Aleluya. Es que quiero que, miren, vamos a erradicar esa palabra de aquí, por favor. No es mala. Ya estamos en otro nivel. Aleluya. Aleluya. Hoy lo vamos a hacer. Gloria a Dios. ¿Me entiendes? Hoy lo vamos a hacer. Porque, mire, Dios le encanta que usted le encanta que le tire palabras bonitas. Pero cuando ya se vuelve un rezo, una repetición de lo mismo, ¿entiendes? Dios dice, oye, espérame, como que eso se quedó pegado el cassette allí. Así como cuando antes se quedaba ahí en el tracking, ahí. Y decía, ¿qué pasó? Así nos quedamos. Número uno, lo primero que tenemos que hacer en esta porción para poder entender la fe y el aceleramiento de María es que María tenía un nivel de confianza. ¿Estamos? Amén. Número dos, aparte de María tener un nivel de confianza, ¿entiendes? Conocía quién le daba el poder a Jesús. Aleluya. Sí, conocía quién le daba el poder a Jesús. Algo de lo que nosotros tenemos que hacer es conocer quién le da el poder a Jesús para que nosotros podamos utilizarlo en la tierra. Aleluya. Dios es el recurso general para nosotros. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Porque el propósito de su palabra es que tú seas lleno con el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Sí, amén. Aleluya. Yo sé que no vamos a durar muchos años, pero sabemos que tarde o temprano vamos a movernos. Amén. Porque los amenes ya están como muy choteados. ¿Me entiendes? O sea, ya se volvió como un cliché nomás de decir, amén, amén, amén. Hay gente que no sabe ni por qué dice amén, pero dijo amén. Pero cuando venimos nosotros a ver esta parte de María no se quedó detenida. María actuó porque conocía a Jesús. Amén. María actuó porque sabía lo que Jesús portaba. Señor. ¿Entiendes? No era porque fuera mamá de Jesús, no, era porque conocía lo que portaba. Nosotros en nuestra casa tenemos tantos problemas que se pueden solucionar al momento de confiar en Jesús. Aleluya. Sí. ¿Sí o no? Sí, Señor. Entonces, como sí ya conocemos, entonces quiere decir que para la próxima semana usted no va a estar llorando por el mismo problema, ni por la misma piedra, ¿verdad que no? Tal vez a lo mejor estaremos llorando por otras cosas, pero ya no va a ser por lo mismo. Eso quiere decir que vamos evolucionando, vamos creciendo, ¿entiendes? Hay un milagro aquí que falta vino. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a orar para que aparezca el vino. Sí, amén. Nomás diga así, por favor. Aleluya. Señor. Gloria a Es Dios. que quiero que entienda. No, es que mire, tal vez para usted puede ser como así como un chistorete. No estoy diciendo chiste. Gloria a Dios. ¿Entiende? Usted venga, párese aquí. ¿Entiende? Y mire lo que yo estoy mirando. Y no le va a gustar. Señor. ¿Entiende? Que yo me quiera detener a no decir lo que yo estoy mirando. Sé que no va a aguantar. ¿Entiende? Y para evitarla, mejor les enseño la palabra. Y que sea la palabra lo que redarguya su vida de usted. Aleluya. ¿Está entendiendo? Sí, Señor. Ok. Entonces cuando María hace esa acción, qué tremendo es mover la gloria de Dios al favor, ¿entiendes? ¿Sí?
Qué tremendo es mover la gloria de Dios cuando alguien necesita algo y sabe que hay una persona que lo puede sacar del problema. Va con esa persona y le dice, ¿me puedes ayudar? Porque mira, pasa este problema. Y esa persona con buen corazón, con buena disposición dice, sí te ayudo, claro que sí. Y te empieza, no te dice mañana, pasado, no, dice, te ayudo en el momento. Y si no lo tiene, empezamos a buscar, pero lo te resolvemos, ¿sí? Vamos, Señor. Y María escuchó que el vino se había terminado. ¡Qué problemón!, ¿entiendes? No, hoy no podemos hablar de vino porque se nos vuelven muy happy los hermanos y decimos, eso no se habla en el púlpito. Pues si la Biblia lo está diciendo, ¿cómo le podemos cambiar aquí? Ay, pastor, pero es que había 3 clases de vino. Sí, pero el que estaba aquí era el bueno. Aleluya. No era acá el chafón. No, era el bueno. Digo, para aquellos que tienen un problema con el vino, pues ellos no tomen. Gloria a Dios. No tomen porque tienen un problema. Ah, pero aquí está hablando de un vino. Sí, ahora déjame describirte. La Biblia menciona que cada vez que menciona la palabra vino, se está hablando de gozo. ¿Sí? Aleluya. Embriagarte de la presencia de Dios está hablando de gozo. Entonces, cuando habla de eso en nuestras vidas, la palabra viene a ser un vino que nos provoca gozo. Entonces, cuando usted viene a la casa de Dios, debe venir Gozoso. ¿cómo debe venir? Gozoso. No, pero usted viene así con la cara como que pues, hombre, viene cansado, con problemas, no le echaron de lonche, no le dieron de cenar ahorita, y de pilón, pues todos dijeron, pues vamos ahí a la tienda de la W, ahí que le compren algo para llevar, todavía enojado porque no le van a dar algo calentito en la casa. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos otro concepto y no entendemos el concepto de Dios, no tenemos el pensamiento de Dios, ¿entiendes? Yo sé que yo no vengo a cambiar el pensamiento de usted, yo vengo a soltar una palabra en usted. Aleluya. ¿Es usted el que la recibe o se niega a recibirla? ¿Entiendes? Porque no estoy diciendo nada que esté fuera del contexto de la palabra de Dios. Estoy hablando de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que la palabra, el gozo, viene a provocar alegría. Porque fíjese lo que dice, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios. ¿Qué? Entonces, ¿cómo debemos de venir? Contentos, ¿entiendes? ¿Saben por qué tenemos muchas justificaciones para ser gozosos? ¿Por qué? Cristo nos salvó. ¿Amén? Amén. ¿Sí? Amén. Cristo nos salvó. Aleluya. Cristo nos restauró. ¿Sí? Santo. Cristo nos ha hecho nueva criatura. Sí. ¿Sí? Cristo nos ha dado la salvación eterna. Sí. Sí. El problema es que su espíritu lo sabe, pero su carne no. Entonces, cuando hablamos de milagros, de provocar aceleramiento, no, pues ¿cómo? ¿Cuándo? No, yo no creo. He escuchado gente que me dice, no, es más, yo sabe qué le voy a decir, y se lo digo públicamente, lo he dicho muchas veces, yo la gente negativa no la quiero cerca de mí. Sape, vámonos. Óyeme, tengo 8 años aquí perseverando, y llega y me dice, no va a suceder nada aquí, váyase por favor, quítese. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque mi confianza está en Dios. Entonces, yo no tengo que escuchar a nadie más que me venga a decir algo negativo de lo que estamos haciendo en Dios. Porque todo lo que Dios dijo para nuestra vida se va a cumplir. Porque es mi confianza. ¿Entiendes? Si usted no tiene la confianza, pues lo siento. ¿Entiendes? Esa es mi confianza. Esta es mi permanencia. Esta es mi fortaleza y es mi gozo. Si el Señor dice que va a proveer para nuestra vida, lo va a proveer. ¿Cuándo? No sé, pero aquí estoy confiado. El Señor va a abrir las puertas de repente y en el de repente de Dios nos vamos. Pero nosotros tenemos que empezar a provocar aceleramiento. ¿Sí? Tenemos que provocar. Número 1, la actitud nuestra mueve la gloria de Dios a nuestro favor, ¿entiendes? Escúcheme, no es nada en particular con nadie. No se lo tome personal lo que voy a decir o lo que estoy diciendo, pero la actitud nuestra mueve la gloria de Dios a nuestro favor. Escúcheme, cuando hablo de actitud, hablo de conciencia. Cuando hablo de conciencia, hablo de conocimiento. ¿Entiende? Y cuando estoy hablando de conocimiento, es que todo lo que nosotros hagamos debe ser acorde al propósito de Dios. Usted está pasando un problema. Sí, el problema es muy fuerte, pero ¿quién es nuestro sustentador? Dios. ¿Quién?
Dios es nuestro sustentador. Entonces, por eso nuestra confianza permanece en Dios. Por lo tanto, todo lo que Él diga que va a suceder, va a suceder. Y si Él no dijo eso, pues Él no diga, ¿para qué está llorando? ¿Para qué está esperanzándose en algo que Dios no habló? Pero la Biblia dice que Él te va a sanar. Amén. ¿Sí? La Biblia dice que Él te va a proveer. Dice que Él te va a hacer próspero. La Biblia dice que te va a dar de nuevo para predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Amén. La Biblia dice que tú eres un servidor. Mira, hay gente que dice, no, es que yo ya hice lo que tenga que hacer. Yo tengo 30 años en esto, hermano. Yo también puedo pensar igual que usted. De decir, no, yo ya trabajé mucho en el evangelio. Anduve en campañas, en rondallas, en la música, abriendo misiones para un lado, abriendo campañas, apoyando, evangelizando, siendo perseguido, siendo apedreado por predicar la palabra de Dios. Y yo también pude haber dicho hace mucho, no. Pero sabes que mi confianza sigue estando en Él. Y aunque a veces los momentos de debilidad puedan existir en mi vida, siempre saco el recurso de que Dios es mi fortaleza. Vámonos al verso 5. Yo quiero que veamos algo interesante, porque ya primero vimos a María, ahora vamos a ver a los sirvientes, ¿sí? Fíjense lo que pasó con los sirvientes. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os, ¿qué dice? Verso 6, y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme, mira, ahí está, discúlpeme. Y estaban 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. En otra versión que tengo yo, dice que le cabían 100 litros de agua, ¿entiende? Y usted se puede imaginar cuántos son 100 litros de agua. O sea, no le van a caer en un tambito así chiquito, tiene que ser algo grande. Ahora aquí dice, son 6 en esta versión. Ahora, yo quiero que veamos algo interesante. ¡Qué tremendo! Yo entiendo a la mamá de Jesús, ¿sabe por qué? Porque era su mamá, sabía quién era. Acuérdate que el ángel se le apareció y le dijo, vas a tener un hijo, bla, bla, bla. ¿Sí se acuerda? Pero estas personas que estaban aquí, verso 5, fíjense lo que dice nuevamente. Dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijeren. Verso 6, y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme el rito de la purificación. Hasta ahí nos quedamos. Yo quiero que veamos algo interesante. La mamá tenía un nivel de confianza porque vivía con él, estuvo con él, lo creció, lo amamantó y todo el rollo de eso. Aparte, el ángel vino y le reveló quién era. Jesús, ¿estamos? Sí. La pregunta es, ¿y cómo estos hombres le hicieron caso a Jesús? ¿Cómo estos hombres le hicieron caso? ¿Sí? ¿Sí me siguen? ¿Cómo le hicieron caso? ¿Cómo le hicieron? Ellos no conocían a Jesús. Fueron invitados a la fiesta. Mira, yo por más, hasta me quise andar de chismógrafo en el internet, buscando en los contextos históricos, a ver quién era la familia que invitó a Jesús y a sus discípulos a esa boda. Yo quería saber, dijo, pues debe haber sido mucha confianza. Pero cuando tú te vas al contexto histórico judío, te vas dando cuenta que en las fiestas, en las bodas y todo, aquí no es como nosotros, ¿entiendes? Nosotros decimos, voy a tener una quinceañera, una boda, un bautismo, lo que sea. Voy a invitar a fulano, mangano y perengano, no más. No. En la costumbre judía se tenía que invitar a todos. A todos los tenías que invitar. Tenías que ir puerta por puerta y decirle, voy a tener una boda en tal pueblo, vamos a tener una boda y quiero que ustedes estén. Era un privilegio que te invitaran a esa boda. ¿Entiendes? Claro, ahora también tenemos ese privilegio, pero nomás son selectivos. Y eres privilegiado, así que si no te invitan a algo, ya entiendes, no eres privilegiado. Sí, tranquilo. Si no me invitan a nada, pues, yo entiendo, no soy privilegiado. Amén. Ahora, estas personas tal vez conocían a Jesús como el loco, tal vez conocían a Jesús por lo que habían oído de él, ¿entiendes? Pero en realidad no conocían, ¿entiendes? Sin embargo, algo que impactó. Yo quiero que veamos algo. Cómo la confianza provoca una cadena de milagros. Escuchen. Cómo la confianza provoca una cadena de milagros. Aquí en este momento, la mamá les dice a ellos, hagan todo lo que él. O sea, para empezar, pues está bien, la vamos a obedecer. Pero ellos escucharon lo que estaba pasando, ¿sí? Porque estaban cerca. Y te imaginas, ellos su primer concepto es decir,
¿cómo que va a ser el vino este? ¿Qué no es el hijo del carpintero? Si todos dicen que está loco, que anda hablando solo ahí entre el monte y todo eso. Pues sin embargo, en el momento este hombre les dijo, ok, ¿saben qué? Llenen las tinajas esas de piedra con agua hasta el borde, hasta donde roce, y tráiganlas. Y cuando dice la palabra que estos jóvenes o estas personas fueron, hicieron eso. Ahora yo le pregunto aquí, ¿quién generó el milagro? ¿Jesús o los jóvenes? Los jóvenes. ¿Quién? Por sus jóvenes. ¿Por qué? Porque obedecieron. ¡Qué tremendo es! Yo quiero que veamos algo tan tremendo en esto. Digo, para que nosotros que nos quebramos mucho la cabeza, no se requiere un milagro, no se requiere conocer teología, no se requiere conocer un montón de tantas cosas, solamente se requiere obedecer. ¿Sí? O sea, si a ti te dicen algo, vaya a hacer esto, la persona va y no sabe la bendición que le puede recibir en el momento. Solamente por obedecer recibe una bendición. Alguien que me trajo el agua aquí recibió una bendición, le dijeron, llévele agua, no es su trabajo, lo trajo y recibió una bendición. Entonces estos hombres creyeron y provocaron el milagro del vino. Claro que se lo adjudicamos a Jesús teológicamente, ¿entiendes? Pero también he entendido en la palabra que la fe tuya mueve la gloria de Dios a su vida. Amén. Sí, amén. Estos hombres creyeron en lo que obedecieron a la mamá, y la mamá les dijo, hagan lo que él les dice. Y ellos lo hicieron. Ellos lo hicieron. Fíjate lo que dice el verso 6. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Verso 7, por favor. Y Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron ¿hasta dónde? Arriba. Hey, yo quiero que veamos algo. Cuando Dios va a hacer un milagro, lo va a hacer total. Amén. Sí, amén. Sí, no va a andar con que a medias, con que, ay, es que Dios me dijo que me iba a dar un milagro hoy, una poquito, luego mañana otro poquito. No, cuando Dios lo va a hacer completo. Sí, ¿Estamos? amén. Entonces, si Dios dice que va a bendecir esta casa, Dios la va a llenar. Amén. Si Dios dice que va a prosperar esta casa, Dios la va a prosperar. Si Dios dice que va a sanar esta casa, así lo va a hacer. ¿Por qué? Porque su palabra es fidedigna para nosotros. Es real, es tajante, es convicción. Por eso dice el verso 8. Fíjate lo que dice el verso 8. Entonces les dijo, sacá ahora y llevadlo al maestro. ¿Qué dice? Maestresal. A la persona que probaba los vinos, al cateador, aquel que decía, este vino es bueno. Dice que cuando, miren la fe de estos hombres. Ellos sabían que lo que habían echado era agua. Y ahora él mismo les dice, hey, saquen un poco y llévenselo allá. Y yo me puedo imaginar que esta persona en el momento dijo, ok, agarró agüita. Y él la vio y era, Vino. no, y era Agua. la vio, dijo que se la llevara a aquel. Entonces voy y se la llevo al que la prueba, al que la checa. Y le dijo, me dijo, Jesús me dijo que te trajera para que probaras y vieras la calidad del vino. Dice que cuando la probó, wow. Y fue y le reclamó a quién. ¿A quién le reclamó? Al novio. Oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué siempre por lo regular se da primero y al último se deja el más chafita? Y ahora tú lo estás dejando al último. Hey, quiero que entiendan, ¿había cuántas tinajotas? 6. Porque la fiesta iba a durar mucho tiempo. O sea, nunca faltó. Y nosotros tenemos un problema. Hay milagros que han estado detenidos que le puede bendecir a alguien más y usted es tan egoísta de no moverse. Le han dicho a usted, el Señor dice esto, y usted dice, oh, sí, cómo no. Acuérdese que un milagro se obedece. Amén. ¿Sí? Cuando usted reciba una palabra de ciencia, una palabra de milagros para su vida, se obedece. ¿Entiendes? Se pacta. Esa palabra se pacta. Yo sé que aquí en la iglesia no tenemos ese concepto, pero la Biblia dice que cuando usted recibe una palabra, usted la pacta. Esa palabra la sello para mí. ¿Sí me está entendiendo? Estamos hablando de fe. No estamos hablando de que Dios le esté cobrando algo. No, es que está pactando. Hay una palabra que no era para usted, pero dice, yo la recibo para mí. Entonces yo traigo la ofrenda y digo, Señor, esta palabra yo la sello para mí. Aleluya. Amén. Por eso dice aquí que este milagro provocó una consecuencia de fe en todos los que estaban cerca.
Hoy en esta noche yo quiero provocarte fe. Sí, Señor. Yo quiero Gloria a provocarte Dios. fe en esta hora. Amén, amén. Quiero que entiendas que la confianza en Dios va a ser la mejor. Pero Aleluya. ¿sabes qué? La Señor. confianza se genera a través de obedecer, de creer. Cuando tú crees, obedeces. Y cuando obedeces, provocas que alguien más tenga un milagro. Hay gente en tu familia que está esperando un milagro y usted está callado. A veces quieres orar con un montón de liturgias y no se requiere orar, se requiere soltar una palabra. Amén. ¿Sí me está entendiendo? A veces queremos que la iglesia se llene, pero si usted no sale a evangelizar, no va a venir la gente. Gloria a Dios. ¿Sí? Queremos que todos vengan. Oye, ¿por qué la iglesia no se llena? Algo está pasando, hay un pecado. Sí, hay un pecado de dormilones. Sí, porque la Biblia dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere será bautizado, y el que no creyere será condenado. ¿Y sabe por qué es condenado? Porque usted no lo está haciendo. Porque esa clase de milagros creativos deben de estar sucediendo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Entiendes? Queremos orar entre nosotros mismos, pero oye, ya, deja de orar entre nosotros mismos. Sal a buscar a alguien más. La iglesia tiene que tener un movimiento de fe. Tenemos la palabra. Tenemos ejemplos aquí en la iglesia de personas que han estado con un tumor. Laura estuvo con un tumor. Se oró. Y mira, ahí está. Amén. Antes no podía venir los viernes a la iglesia, ni podía andar ayudando, porque siempre estaba enferma. Aleluya. Escúchame, siempre estaba enferma. Varias veces intentó ayudarme en trabajar en la organización de la iglesia y no podía porque empezaba con la epilepsia, que gracias a Dios ya no tiene, ¿verdad? Ya no tiene epilepsia. ¿Entiendes? Antes le daban unos dolores en los pies que hace buen tiempo que ya no escucho que les duelen los pies. Aleluya. ¿Entiendes? Gloria a Dios. Pero nosotros no podemos quedarnos callados. Usted no puede quedarse callado. Usted tiene que avanzar con ese milagro a alguien más. Alguien más necesita de su fe. Así es. Alguien más se tiene que contagiar. Alguien más tiene que obedecer la palabra que Dios le dio a usted. Aleluya. Y eso es lo que pasa con la confianza. Termino con esta parte. Se terminó la boda. Eso es extra. Esto es algo que mi imaginación, quise finalizar con esta parte de la historia esta. Pero se terminó la boda. Se acabó el vino. Jesús se fue a seguir haciendo su trabajo de milagros con sus discípulos. La mamá se fue a la casa a seguir cocinando. Y los novios se fueron de luna de miel también. Y quedaron los muchachos aquellos que fueron y se sentaron a un lugar a gusto ahí. A ver si me puedo levantar después. Se fueron a sentar ahí bien a gusto y empezaron a hablar. Oye, ¿qué fue lo que pasó? ¿Viste lo que pasó? El agua se convirtió en vino. ¿Habías visto eso antes? No, nunca. Alguno de ellos dijo, tal vez ha de ser un brujo él. Otro de los que estaban ahí, he oído que dicen que es el Mesías. Dijo, pero lo que más me sorprendió es que toda la fiesta hubo vino después de eso. No cesó. No cesó. Una gran cantidad de esas personas siguieron persiguiendo a Jesús por donde iba. Otra gran cantidad de personas simplemente ignoraron a Jesús. Y yo me quedo con esto. ¿Cuál de esos dos grupos quieres estar tú? ¿En los que siguió a Jesús o en los que ignoró lo que Jesús hizo? Dios. Yo creo que esa debe ser nuestra confianza en Él, porque Dios ha hecho muchos milagros en nuestra vida. Amén. Ha hecho muchos milagros. Así es. Somos nosotros los que nos aferramos a no querer ser cambiados. Esta palabra no era para los que no vinieron, esta palabra es para nosotros. Amén. Sí, amén. O sea, yo te voy a decir, no dejes de venir. Sigue dependiendo de confiar en Dios. Cada vez que haya una necesidad en tu vida,
tú ya no tienes que correr con alguien, tú tienes que correr con Jesús. Sí, amén. Y tenlo por seguro que Él lo va a hacer. ¿Sí? Ahora, después de que lo haga, después de que haga ese milagro en tu vida, tú tienes que ir a buscar a alguien más y dárselo. Tú tienes que mirar a alguien más y dárselo. Hoy nuestras redes sociales están vueltas de predicadores no provocando milagros, promocionando milagros que hacen ellos. Pero mi pregunta es, ¿cuándo esa gente va a ir a decir Dios hizo un milagro en mi vida? El predicador lo sube para darse fama, pero el verdadero milagro se queda callado. Hay muchos milagros que han estado aquí, que Dios ha hecho y usted se ha quedado callado, porque Dios ha entrado a su vida, ha tocado su corazón y lo ha sanado. Amén. Dios ha restaurado muchas cosas de usted. Sobre todo, ha restaurado la comunicación con usted. Amén. Y le dice, tú eres mi hijo amado. Sí, así dice Dios para nosotros. Tú eres mi hijo amado. En ti tengo complacencia. Yo voy a complacerte en todo lo que tú necesitas. Es lo que estaba diciendo. En ti. Solamente tienes que pedirle. Solamente tenemos que pedirle. ¿Cuánto queremos pedirle a Dios? Amén. Amén. Hay que pedirle, hermano, y avanzar. Y esperar el momento en que Dios va a llegar a nuestra vida con ese regalo que tanto necesitamos. Y si no llega, nuestra confianza sigue en Él. Nuestra confianza sigue depositada en Él. Seguimos confiando en Él, amén. Sí, amén. Ve a tu casa y si tienes que reflexionar este mensaje, reflexiónalo. Si tienes que cambiar algo, cámbialo. Si tienes que compartirlo con alguien, compártelo. Pero no te quedes callado. No te quedes callado, no te quedes sin movimiento. Te tienes que mover, te tienes que mover, te tienes que mover. Vamos, escucha al que está a tu lado. Diré, esto es un poquito de lo que Dios está haciendo en nuestra vida todos los días. Vamos, pero escúchalo. Dame un rey, por favor, algo. Confía mi corazón en ti, cosa mía, mi ser, descansa en ti, yo puedo ser feliz. Vamos, dígale conmigo en ti. Confía mi corazón en ti. Descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé tu perfecta voluntad y en mi vida está sobrando tu perfecta voluntad.